Bueno, pregunto yo, ¿ustedes han utilizado algún método de estos? Y uno dice, yo no, bien. Por ejemplo, el método inductivo. El método inductivo es uno que va de lo particular a lo general. Cuando uno va haciendo una lista de lo que se repite una y otra vez, y ya luego uno comienza a aplicarlo, es un método inductivo. Por ejemplo, el método de preguntarnos las cosas. ¿Y por qué estamos como estamos? ¿Y qué nos va a suceder? ¿Y será que sí voy a ganar el curso? ¿Y será también lo utilizamos el método mayéutico, utilizamos el socrático, utilizamos también el cartesiano. Aplicamos muchos métodos en nuestra vida. A veces lo que pasa es que no sabemos cómo se llaman, pero sí son aplicables para buscar la verdad. Por ejemplo, ustedes en su carrera van a tener que aplicar inductivo, deductivo, van a tener que aplicar metafísico, dialéctico, aplican ya el método científico. Entonces vemos cómo dentro del área profesional, dentro del área científica, siempre tenemos que recurrir a un método, porque la ciencia, a diferencia del conocimiento cotidiano, no es espontánea, sino que es planificada, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar acerca de los diferentes métodos de la filosofía y vamos a comenzar a desarrollar un poquito acerca de lo que es la estructura dialéctica materialista hasta donde podamos avanzar, ¿verdad? Entonces, hago una pauta para escucharlos, para saber qué métodos han aplicado, si nunca los han aplicado, si es primera vez que ustedes escuchan sobre esto. Adelante, Magali. Sí, licenciada, buena tarde. Fíjese que a mí se me cortó entrecortaba en el video, entonces no pude apreciarlo mucho. Sí lo voy a enviar al chat, perdone. La presentación. Es el video, porque casi no lo escuché. ¿No lo escuchó? Va, con mucho gusto. Ahorita mismo copio la dirección y se los mando. Gracias, licenciada. Muchos, o sea, de este tema hay muchos, pero a mí el que me llama la atención de este video es porque la señorita no solo se limita a decir qué es cada método, sino que nos da ejemplos de dónde pues se pueden aplicar, ¿verdad? Bien, específicamente, adelante, Adrián. Disculpe, licenciada, buenas tardes. Cuando dio este método dialéctica, no le entendí muy bien porque dice aquí que Karl Marx dice abajito educar con amor versus educar rigurosamente. No entendí muy bien esa parte. Sí, lo que pasa es de que recordemos que en el método dialéctico también surge el de la tesis y la antitesis y se llega a una conclusión. Entonces, por ejemplo, yo puedo formular una tesis donde digo, bueno, entonces yo voy a enseñar estrictamente. Esa es la tesis. Mi antítesis es que no voy a enseñar estrictamente, que voy a enseñar con amor. Y entonces mi conclusión a la larga es de que sí tengo que utilizar disciplina, pero que puedo también enseñar con amor para mejorar el proceso educativo. Entonces, formulo una tesis, una antítesis, que es lo contrario, y de estas dos establezco una conclusión. Entonces, el método dialéctico lo que sucede es de que recordemos que la base del desarrollo son las contradicciones. Entonces, siempre que hablemos de dialéctica, vamos a hablar de dos opuestos. Vamos a hablar de dos contrarios porque a través de ellos es que se da el desarrollo. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, nosotros en nuestro texto específicamente nos habla de la comprensión dialéctica y la comprensión metafísica del mundo. Son métodos, son rutas, son caminos, son maneras de poder abordar los fenómenos del mundo. Cuando hablamos del método metafísico, que también se conoce como método mecanicista, es una manera simple de abordar las cosas del mundo, es decir, no ve las relaciones. Para este método las cosas no se relacionan, sino que se dan de manera aislada. Y este método también establece que no hay cambio, que las cosas son estáticas, mientras que por el contrario, el método dialéctico se sustenta en que en el mundo todo se relaciona.
y que en el mundo todo cambia y que en el mundo todas las cosas están vinculadas. Es decir, método metafísico y método dialéctico son dos métodos opuestos. En el mecanicista, las cosas no cambian, niega el cambio. En el dialéctico, todo cambia y todo se transforma. En el metafísico, las cosas no se relacionan, es decir, el pasado no tiene nada que ver con el presente, ni el presente tiene nada que ver con el futuro. En el dialéctico, por el contrario, lo que pasa, lo que sucede en el pasado repercute en mi presente, y lo que hacemos en el presente va a repercutir en el futuro. Todo es una cadena. Entonces, son dos métodos a través de los cuales nosotros podemos buscar la verdad y a través de los cuales podemos buscar un significado de las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la dialéctica como ciencia general del desarrollo, nosotros bajo esta unidad la enfocamos en una estructura materialista. Es decir, utilizamos la base científica para poder encontrar la causa y la fuente del desarrollo en la realidad. En la estructura dialéctica materialista encontramos conceptos de partida, conceptos que nos sirven de base para poder explicar los fenómenos. Recordemos que cuando hablábamos de elaborar teoría, hablar de las fases de la ciencia, hablábamos de elaborar conceptos. En la dialéctica hay conceptos como cuáles, como materia, como ser social, como causa, como efecto, como esencia, causalidad, conformidad, que también son categorías, conceptos a través de los cuales la dialéctica nos explica cómo funciona el proceso de desarrollo. La dialéctica fue formulada por Hegel, pero él la estableció bajo una concepción idealista objetiva, es decir, no buscando las causas del desarrollo en la realidad, sino atribuyéndolo a una razón divina, a un ser, a un Dios. Entonces, estos estudios desarrollados por Hegel fueron retomados por Marx, por Engels, por Lenin, pero bajo una concepción materialista, buscando la causa del desarrollo en nuestra realidad. Los principios de la dialéctica son principios científicos, son fundamentos, son pilares que la dialéctica utiliza para explicarnos el porqué del desarrollo. Las leyes, unidad y lucha de contrarios, ley de tránsito y ley de la negación, leyes de carácter general que nos van a ayudar a comprender cuál es el comportamiento del proceso del desarrollo. Y por último, dentro de esa estructura dialéctica, desde un enfoque materialista, vamos a hablar acerca de las categorías. Ustedes saben perfectamente bien que las categorías son conceptos muy amplios, son conceptos muy generales, es decir, conceptos muy grandes dentro de los cuales podemos clasificar un sinfín de elementos. Por ejemplo, en la filosofía, nosotros hablamos de una categoría llamada materia, y en esa categoría entra la naturaleza, entra la sociedad, entra el mundo que nos rodea, porque todo eso es materia. Y cuando hablamos de la categoría filosófica, idea o espíritu o conciencia, entran todos los conocimientos desarrollados por el hombre. No importa si son científicos o no científicos, es cultura espiritual. Entonces, por lo tanto, las categorías son conceptos que reflejan la realidad objetiva, son conceptos generales dentro de los cuales podemos clasificar una serie de elementos. Y todo esto es lo que vamos a tratar en esta parte de la estructura dialéctica bajo un enfoque materialista. Ahora bien, es importante resaltar que en esta parte de nuestro curso es importante el que ustedes dominen las definiciones, pero lo que sobresalta es la capacidad que tengamos de poderlos analizar, es decir, la capacidad que podemos ir y buscar los fenómenos en la realidad y poderlos solventar. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando, vamos a irlos conociendo, tanto el tema de leyes como el tema de categorías.
Bien, cuando nosotros hablamos acerca de los principios de la dialéctica, hablamos de 5 principios fundamentales. Partimos de un primer principio que se llama unidad material del mundo. Este principio es la base y es el sustento de una teoría materialista, porque nos explica que el carácter del mundo es material, es decir, reconoce que el mundo es materia y por lo tanto, al considerarlo materia, establece que el mundo no ha sido creado por nadie. Porque bajo el enfoque materialista, la materia, recordemos, no ha sido creada por nadie. Entonces, bajo el enfoque de la dialéctica, en una concepción materialista, partimos estableciendo que el mundo es único. Es decir, el mundo, no hay un mundo extraterrestre, no hay un mundo celestial y un mundo terrenal, no. El mundo es uno. Y sobre todo, material. Ahora bien, la dialéctica es conocida como la ciencia del desarrollo. La dialéctica estudia los conceptos más generales del desarrollo. De esa cuenta, uno de sus principios fundantes es el principio del desarrollo, el cual explica que nada se detiene, que todo se transforma, que todos los procesos, que todos los fenómenos del mundo van de lo simple a lo complejo. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, el funcionamiento de una máquina. Usted comienza aprendiéndola a utilizar desde lo más sencillo. Cuando, por ejemplo, ustedes comenzaron la mecanografía, si alguno de ustedes la llevó todavía con las máquinas tradicionales, el enseñarnos a cómo colocar el papel, me recuerdo yo de la barra sujetadora del papel, de los márgenes, ese timbrecito que clink, clink cuando uno escribía, el explicarnos cómo colocar los dedos, lo primero que hacíamos, ¿verdad? Ustedes recuerdan, FJ espacio, luego ya era de que 4 letras, hasta que llegamos a formar palabras, hasta llegar a alcanzar el manejo total del teclado. Pero fuimos yendo desde lo más simple hasta lo más complejo. Ya después vino la parte en que a uno le dictan y uno ahí typea y aunque cuando termine de leer no dice nada de lo que uno escribió, pero es parte de ese proceso. Fuimos desde lo más simple hasta lo más complejo. En nuestro pensamiento como es, también es así. Si ustedes se recuerdan cómo comenzaron a aprender matemáticas, ¿qué les enseñaron primero cuando ustedes comenzaron el curso de matemáticas? A contar. A contar, ¿qué más? La clasificación de los números. La clasificación de los números, uno mira cuáles son los números naturales, los números ordinarios, los números romanos, incluso, pues, ustedes se recuerdan, en mis tiempos era hacer un montón de planas con los números, no sé si ustedes también les pusieron eso o ya no se hace. Bien. Sí, licenciada. Sí, bueno, de ahí también nos enseñan a sumar, luego a restar, luego a multiplicar, luego a dividir. Ya luego viene el hecho de las fracciones, vemos racionales, luego ya viene, por ejemplo, casos de factorización, ya luego vendrán las funciones, las derivadas, ecuaciones, inecuaciones, sí, y todo lo que la matemática aplica. Pero partimos desde lo más sencillo, conocer qué es un número. Y ahí fuimos poco a poco hasta que llegamos a manejar sistemas complejos de matemática. Todo cambia, todo se transforma y todo proceso va desde lo más simple hasta lo más complejo. Eso nos dice el principio del desarrollo. El de reflejo ya lo conocemos. El principio del reflejo es la base de la teoría del conocimiento. Se conoce como teoría del reflejo o principio del reflejo. Y lo que hace es explicarnos a nosotros que todas nuestras ideas, que todos nuestros conocimientos, que todas las ciencias desarrolladas por el hombre son una imagen del mundo que nos rodea.
Recordemos que este principio también ayuda a respaldar lo que dice la teoría materialista. Primero materia y después conciencia. Es por eso que reconoce que nuestras ideas, que el desarrollo de nuestro pensamiento es una imagen del mundo que nos rodea. Luego tenemos el principio que se llama la unidad de lo abstracto y lo concreto en el pensamiento teórico científico. Un nombre bien extenso, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a este principio, lo que nos explica o lo que nos señala es de que nuestro conocimiento pasa por un proceso de que va de lo abstracto a lo concreto. ¿Cómo así? Cuando nosotros comenzamos a conocer un fenómeno, lo descomponemos en sus diferentes características y vamos conociendo elemento por elemento. Por ejemplo, la contabilidad. Aprendemos qué es contabilidad, cuáles son sus principios generales. Comenzamos a hablar acerca de las cuentas del balance, las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, cuáles son pérdida, cuáles son ganancia, hasta que manejamos las cuentas. Ya luego empezamos a manejar libros, diario, mayor, aprendemos a hacer las partidas en el diario, luego a pasar las cuentas al mayor y luego pues generar un balance hasta después a llegar a un estado de resultados y ya luego vendrán otro tipo de formularios o otro tipo de elementos contables que ustedes van a desarrollar. Pero en ese proceso partimos nosotros de ir conociendo elemento por elemento hasta que lo integramos todo. Pasamos de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto es separar y lo concreto es integrar. Este proceso es necesario para llegar a conocer la esencia del fenómeno. Y cuando conocemos la esencia del fenómeno, somos capaces de explicarlo. El pensamiento de carácter teórico y científico tiene que manifestar una unidad de la teoría y de la práctica. Decimos la teoría representa el fundamento, representa la base, y la práctica es a través de lo cual lo verificamos o lo demostramos. Entonces, para que un conocimiento sea considerado como científico, debe de conocer y debe de explicar la esencia de los fenómenos. Y es ahí donde se habla que nuestros pensamientos, que nuestras ideas pasan por un proceso de ascensión de lo abstracto a lo concreto para que el pensamiento tenga un carácter teórico y científico. Ahora bien, decíamos hace un ratito, la dialéctica dice que en el mundo todos los fenómenos se relacionan. Es decir, nada ocurre de manera aislada. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de dialéctica, esta nos explica a nosotros que en el mundo todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Cuando hablamos de la palabra concatenar, quiere decir unir, quiere decir vincular, quiere decir relacionar. Entonces, en el mundo todos los fenómenos están relacionados. Estos principios de la dialéctica son leyes generales, son principios que nos ayudan a comprender cómo funciona la dialéctica. Y se llaman principios porque son elementos que se repiten una y otra vez en los fenómenos que se analizan, tanto en la naturaleza como en la sociedad y como en el pensamiento. Por ejemplo, el decir que el mundo es material. Por ejemplo, tenemos una naturaleza, árboles, ríos, mares, lagos. Bajo la concepción materialista, nada de esto ha sido creado, sino que es un proceso donde la Tierra ha evolucionado y se han ido desarrollando estos nuevos elementos. Por ejemplo, nosotros cuando vemos el movimiento de unas placas tectónicas, esto
puede dar lugar, si es muy fuerte, a que surja un nuevo cerro, a que surja un nuevo volcán. Entonces, la ciencia nos explica a nosotros que ese cerro no fue creado por Dios, sino que es parte del movimiento y parte de la evolución que la Tierra presenta. En el caso del desarrollo, el comprender que las cosas van a cambiar, que las cosas no son estéticas, que las cosas cambian, como dice el método dialéctico. El comprender bajo una postura materialista, que primero existe la realidad y que de esa realidad surgen nuestras ideas. Luego, el comprender que para la ciencia no solo se trata de hablar de las cosas en apariencia o de solo ver la parte externa, sino el poderlo explicar. Entonces, por lo tanto, representa profundizar y de esa manera, pues el conocimiento alcanza un carácter científico. La dialéctica no solo aborda la naturaleza, la dialéctica aborda nuestro pensamiento. Y entonces nos habla cómo nuestras ideas también son parte de ese desarrollo y cómo para ese desarrollo pues tiene que darse esa ascensión entre lo abstracto y lo concreto. Y por último, el comprender que en el mundo todo tiene causa y todo tiene efecto, que las cosas no existen de manera fortuita o sin querer o sin pensar, porque incluso la misma dialéctica reconoce que hay casualidades. La dialéctica reconoce que hay eventos que no están planificados, pero que cuando se presentan pueden generar una obligación. ¿Estamos claros con los principios de la dialéctica? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces vamos a hablar acerca de las leyes. Las leyes de la dialéctica que pues ustedes tal vez ya las han escuchado o de repente pues ya han ido abordando un poquito acerca de ellas, son leyes generales. Es decir, leyes que las podemos aplicar para comprender el desarrollo en la sociedad, leyes que podemos aplicar para comprender el desarrollo en el pensamiento o bien para abordar fenómenos de la naturaleza. Pueden ser aplicadas en todo. ¿Qué es lo que hacen estas leyes? Toda ciencia es legal. La dialéctica se basa en leyes. Leyes que nos ayudan a comprender cómo funciona el proceso del desarrollo. Les decía que algo importante en esta unidad es que no se trata únicamente de repetir qué es cada ley, sino que tengamos la capacidad de poderlas interpretar y poderlas identificar en los fenómenos que se presentan en nuestro entorno. Ustedes repiten una y otra vez que el motor de una sociedad es la lucha de clases. La unidad y lucha de contrarios dice: la fuente y causa real del desarrollo son las contradicciones. Una sociedad donde hay dos clases sociales, ricos y pobres, que a lo largo de los diferentes modos de producción han estado en una lucha constante. Por ejemplo, modo de producción esclavista. Esclavos y esclavistas. Modo de producción feudal. Los siervos y el señor feudal, el rey. Modo de producción capitalista. Burgueses y proletariado. Dos contrarios que se necesitan porque no existe el uno sin el otro, pero que no pueden convivir de manera pacífica porque su lucha constante es la que genera el cambio. Entonces, en una sociedad, el desarrollo social está sujeto directamente a la lucha de clases. Lucha que puede ser económica, que puede ser política,
o que puede ser ideológica. Pero ¿qué pasa en la vida del hombre? ¿Por qué? ¿Será que solo ahí se aplica? No. Usted también la aplica en su vida. ¿Y cómo? ¿Qué nos hace cambiar a nosotros? Por ejemplo, a veces uno cuando escucha a los papás, uno dice, ay, es que mi papá tan anticuado. Mi papá decía, hija, ¿cuántos dedos tenés en la mano? 5 y 5, 10. Cuando venía y decía uno, ay, papá, es que fíjese que un amigo, que era mi amiga. Ay, mi hija, decía mi papá, esa palabra amiga y amigo, uno la utiliza frecuentemente, decía mi papá, pero no a todas las personas se la ganan. Cuando pasen los años, te vas a dar cuenta, decía él, que tenés 5 dedos en la mano, pero para contar a los amigos, hasta te van a sobrar dedos. Y uno dice, ay, mi papá, ¿cómo es si la gente lo ayuda a uno y la gente aquí y la gente allá? Y que mis amigos por aquí y mis amigos por allá. Y pasa que cuando tenemos situaciones bien difíciles y a veces la gente se entera antes por otras personas, cuando usted llama, el que dice ser su amigo no contesta, lo bloquea. Pasa que cuando es tiempo de fiesta y que todo está bien, todo el mundo lo rodea. Incluso vean ustedes en el tema político, yo a veces pienso, digo, ¿cuántas de todas las personas que están detrás de esos candidatos a rector realmente son sus amigos? ¿Qué pasará si ellos pierden? ¿Será que va a seguir la misma multitud detrás de ellos? Puede ser que sean 2, 3 los que al día siguiente o el mismo día estén llamando para consolar, para decir, mira, vos podés, y estos son planes de Dios. Y otros que no los vuelve a ver, que al contrario ya estarán con otro candidato que era contrario. ¿Qué nos hace cambiar? La vida, las contradicciones, los golpes que tenemos. Por ejemplo, la vida cambia y cambia nuestra manera de pensar dependiendo de lo que vamos viviendo. Les digo, ustedes, por ejemplo, están en la etapa todavía donde el amor es así color rosa, donde pues uno a veces puede ser que se enamore de la carita o que se enamore tal vez de ciertos aspectos, pero conforme la vida pasa, uno aprende que la belleza no es la externa, uno aprende que la belleza de las personas viene de adentro. Porque la persona que respeta, la persona que cuida, que es íntegra, la persona que sabe ser responsable, no importa su físico. Todos vamos un día a acabarnos con la belleza y todos algún día vamos a ser viejos. Y lo más importante es lo interno. Cambia la manera de pensar. De lo que aprendemos. ¿Y de qué aprendemos? De las contradicciones. Entonces, la ley de unidad y lucha de contrarios lo que dice es que no puede existir el desarrollo si no existe contradicción. Todo cambia, pero depende de las contradicciones. Por ejemplo, les decía que estoy contenta porque ya tenemos un sitio solo de económicas para examinar. ¿Y por qué no lo tuvimos durante 2 años anteriores? Porque hubo un momento en que la contradicción era tanta que ya no podíamos seguir. O sea, por ejemplo, significa gastar más porque es algo que no estaba dentro del presupuesto. Pero ¿qué lo llevó a generar? Que, por ejemplo, todos los días tenemos examen en la noche y pasamos todos los días suspendiéndolos, diciendo se va para otro día, se va para otro día, se va para otro día. ¿Y eso qué fue? Una contradicción. Entonces, las contradicciones son la base del desarrollo. Ahora bien, la ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos lo que hace es explicarnos cuál es el mecanismo, de qué forma es que se está dando el desarrollo. Y nos habla de 2 aspectos fundamentales, cuantitativos, que viene de la palabra cantidad. La cantidad expresa la dimensión, la intensidad, el volumen del fenómeno. Y cualitativos que es la calidad,
¿Y la calidad qué es? Son los requisitos, son las condiciones, son las características propias de un objeto que lo hacen ser lo que es, que lo hacen ser diferente a los demás elementos de la realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la ley de tránsito, esta nos explica que cuando se producen cambios cuantitativos, estos cambios son graduales. Ay, ¿y dónde puedo encontrar yo eso? El proceso de desarrollo del hombre, el proceso de hominización. Fueron millones de años para que llegáramos a ser la especie que el día de hoy somos. Primero caminar erecto, luego liberar las manos, luego la cefalización, luego aprender a vivir en sociedad, aprendernos a adaptar, ir creando herramientas, cambiar nuestra forma de vida en sociedad, ir dividiendo el trabajo, primero en géneros y edades, luego ya en agricultura, en ganadería, llegar al Homo sapiens, donde el hombre es un cazador experto, pero que el Homo sapiens sapiens, que es la última, pues ya no actúa de la forma de él, actúa de manera inteligente, actúa con determinado conocimiento que ha acumulado de generaciones anteriores, pero fue un cambio gradual, poquito a poquito, y ha garantizado la continuidad del desarrollo de la especie humana. Los cambios cualitativos son cambios bruscos, son cambios severos en el objeto, pero que a veces generan una discontinuidad. Es decir, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con la virtualidad. En otros países ya se daba, Guatemala ya tenía algunas carreras en línea, algunos sistemas que eran blended learning, pero de la noche a la mañana, colegios, institutos, escuelas, universidades, saltamos a la virtualidad. Ahí vamos acoplándonos. No es un método perfecto, tenemos muchas deficiencias. Quejas por parte de muchos padres con respecto a la educación de sus hijos. Ustedes el otro día lo analizaban, que qué va a pasar con nuestras generaciones si no tenemos esa fase de socialización del niño con las demás personas. El niño necesita jugar. Yo pienso en los niños de párvulos, primaria, si uno disfrutaba el recreo. Uno no esperaba las clases, uno esperaba el recreo para salir, para compartir, para disfrutar, etcétera. Porque era la etapa de llegar con otros niños y convivir con ellos y aprender de ellos. Pero la virtualidad y el tema de la pandemia nos hizo quedarnos en nuestras casas. ¿Qué va a pasar con ese desarrollo de esos niños? ¿Cuál es su nueva normalidad? Les platicaba yo a ustedes cómo el reflejo de nuestra realidad es nuestro pensamiento. Y, por ejemplo, yo asistí a la piñata y hubo un momento en que yo me sentía frustrada porque pues colocaban canciones de película y yo digo, tanto tiempo que tengo de no ir al cine y aparte que yo no soy amante del cine, entonces yo sufriendo. Luego con la música, pues igual yo escuchaba una y otra canción y yo no sabía ni qué canción era ni quién la cantaba. Tanto así que mi mesa solo tenía 4 puntos y las demás tenían más. Había una que tenía 50. Y yo cada vez que ellos contestaban, yo decía, ay Dios mío, estoy como en esos programas de la televisión que uno llega y llega a perder. Las únicas que respondimos fue la del Chapulín Colorado y fue la de las antenitas de vinil y la de Don Ramón, y hasta ahí nada más. 4 puntos hicimos y no hicimos más. Luego pude notar que a los niños en las mesas les dieron una serie de juguetitos. La señora que estaba conmigo era la abuelita y ella preparó las sorpresas. Pero en las sorpresas puso perinolas, puso jacks, puso trompos, pero no de los de ahora que con batería y todo lo demás, sino que de los tradicionales pequeñitos. Y yo miraba a las niñas
que se tiraban los jacks de un lado a otro. Y incluso una de ellas abrió la bolsita de jacks y no sabía qué hacer con ellas. Vi que en otra le dijo la niña al papá, papi, ¿y esto cómo funciona? Y era una perinola. Y explicaba que si toma 2, que si pierdes un turno, y él le estaba explicando. Yo digo, ahora uno mira a los niños y los ve sentados con el teléfono todo el día. Y decimos, es que ahora el desarrollo tecnológico es bien grande y los niños saben de tecnología. Saben jugar en el teléfono, pero si usted les pregunta de otras cosas, no lo saben hacer. Y la ley de tránsito explica que en ese desarrollo hay dos aspectos. Hay calidad y hay cantidad. No podemos hablar de desarrollo solo por números. Cuando, por ejemplo, uno mira los informes de gobierno y dicen que el Producto Interno Bruto creció y que por eso Guatemala está desarrollando, eso es una mentira. Hay un Producto Interno Bruto mayor porque somos mayor la cantidad de guatemaltecos. Si hay más guatemaltecos, se debe de producir más porque el consumo también se incrementa. Pero el pasar de una tasa de Producto Interno Bruto de 3.5 a 5.5 no significa que Guatemala tenga desarrollo. Porque si se tratara de números, cuando ustedes miran las cifras de desnutrición, cuando ustedes miran las cifras todavía de analfabetismo en nuestro país, por ejemplo, nos dicen a nosotros que hay 1 millón de niños en la primaria. Se inscribieron ahora, pero ¿cuántos de ese millón lo va a terminar? Si ustedes miran a niños de 8, 9, 10 años vendiendo en la calle, que no van a ninguna escuela. Incluso que cuando ustedes les cuestionan que a qué escuela van, y si por ahí está el papá cerca, cuídese porque o lo maltrata o le pega al niño. Les tienen prohibido hablar que trabajan. Si ustedes van a los mercados, dense cuenta cuántos niños andan vendiendo plataninas, poporopos, andan vendiendo su verdurita en la calle. Y si ustedes le preguntan que si va a la escuela, no va. Si hablamos de 0% de repitencia en las escuelas públicas, eso es una gran mentira. Hay niños que no saben leer, que ya ganaron primero, que están en segundo, pero que no saben leer. Las tareas las entregamos en la escuela, sí, pero no las hace el niño, las hace la mamá. Decimos un salto en el estudio porque estamos en la autoridad. Sí, yo reconozco que para nosotros como universidad pública, si no fuese así, no hubiéramos desarrollado tecnología nunca en el proceso de formación. Pero, ¿qué es la calidad de profesionales que estamos formando? Entonces, el hablar de desarrollo no solo es hablar de números. El hablar de desarrollo no solo es hablar de características. Es una suma, es una unidad entre los dos. Por ejemplo, decimos nosotros, la dialéctica es tan importante, miren ustedes, todos los días se aplica. Uno dice, ay, es que tan buena gente porque están aplicando, están ayudando a los ucranianos. Ese es el fenómeno. Eso es lo que todos vemos. La esencia es que detrás de esa ayuda también viene un beneficio económico. Yo miraba las noticias no de Guatemala, sino que de otro país. Y ellos hablaban de no sé cuántos millones de dólares que Estados Unidos va a dar a los países que ayuden a los ucranianos. Ya se me hacía a mí que la ayuda del presidente era demasiada nobleza. La ley de tránsito nos habla de cómo transcurre el desarrollo, que puede ser lento o puede ser rápido, pero que es importante que cada vez que analicemos desarrollo, veamos sus dos aspectos fundamentales, cantidad y calidad, porque estos forman una unidad dialéctica llamada medida. Y cuando esa medida se supera la frontera, hay un cambio en el producto, hay un cambio en el fenómeno, ¿verdad? Luego, pues tenemos la ley de la negación, una ley que nos habla acerca de cuál es la tendencia, cuál es la dirección que tiene el proceso de desarrollo.
y reconoce que el desarrollo no es un proceso rectilíneo, no es un proceso de pasado, presente y futuro. Reconoce que el desarrollo se da en un proceso de espiral, porque siempre regresamos al pasado a tomar cosas de él. Uno no puede decir el pasado ya se olvidó y de aquí para adelante borrón y cuenta nueva. Tal vez en el amor sí uno dice eso cuando está peleando. Ahora si lo vemos de manera dialéctica, donde fuego hubo, cenizas quedan, dice, ¿verdad? Entonces, pero lo que hace la negación es explicarnos que todo se reemplaza, que todo se sustituye. Decimos, por ejemplo, vemos el día de hoy a las máquinas reemplazando a los hombres. Usted va a un centro comercial y usted no tiene que esperar que alguien le dé un ticket. Usted entra, lo genera, lo valida, sale y se acabó. Hay muchas operaciones bancarias que usted no tiene que ir a hacer cola a la agencia. Usted hace su transacción a través de una transferencia o, por ejemplo, pagos y todo lo demás. Entonces vemos cómo el hombre ha ido desarrollando nuevos mecanismos y mecanismos que también lo están reemplazando a él. El día de hoy yo soy su docente. Dentro de 10 años ya no voy a estar yo, va a estar la licenciada Sharon o no se sabe quién más. Porque eso es un proceso de reemplazo y de sustitución, donde no quiere decir que lo viejo se desecha, o sea que tampoco me va a tirar a la basura, licenciada Sharon, sino que ahí va a guardar mis copias para dar las clases. Entonces decimos, el hablar de la negación es ir al pasado, si lo vemos de una manera dialéctica, y tomar lo mejor de él y aplicarlo en el presente. Si las cosas las vemos de una manera metafísica, donde no hay relación, hablar de negación es hablar de destruir lo viejo porque ya no se utiliza, porque ya pasó de moda. Entonces, estas son las 3 leyes que vamos a estar trabajando con la dialéctica. El día de hoy simplemente es una introducción sobre estas, no se preocupen. Ya poco a poco vamos a ir analizando cada una de ellas. Vamos a ir conociendo sus elementos, vamos a ir viendo cómo se aplica, vamos a ver casos. Yo les voy a dar algunos ejemplos, ustedes van a tener que formular otros y de esta manera vamos a ir trabajando con el tema de la dialéctica. Yo sé que ustedes se angustian, licenciada, todo eso hemos visto ya. Prácticamente van 19 diapositivas y si ustedes van a su libro, es desde la página 105 hasta que el libro termina. O sea, sí es bastante, pero en clase yo trato de resumir lo más que se puede, trato de tomar la esencia, pero no quiere decir que solo eso sea lo único, ¿verdad? Sino que si nos podemos hacer, por ejemplo, lectura dirigida, no nos alcanzaría 1 mes ni 2 meses para terminar la unidad de la dialéctica. Entonces tengo que resumir lo más que se pueda.